Buenos días desde Lerma nuevamente, transmitiendo para ustedes con gozo y regocijo nuevamente una palabra de poder que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Es un gran gozo, un gran privilegio para mí estar de pie y predicando la palabra de Dios. Para mí es un gran privilegio el que Dios me haya escogido para seguir predicando la sana doctrina de Cristo. La palabra que Dios me dio para compartir contigo le titulé Dios me ha enviado a ser el Natán en tu vida. Se refiere al profeta Natán, ¿ok? Vamos a orar. Padre, nos acercamos delante de tu presencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darte muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en tu presencia. Gracias también por el medio que nos permites acercarnos ante ti. Te pedimos perdón, Padre, porque reconocemos que la sangre de Jesucristo fue derramada para el perdón de los pecados. También, Padre, ponemos la vida de mis hermanos, que el Espíritu Santo se mueva con gran poder en medio de ellos. Así como ellos te necesitan, yo te necesito. Yo te necesito que tu gloria descienda sobre mi vida para poder predicar esta palabra. Reconozco que es una palabra tuya y que con temor y temblor debemos tener la reverencia para que podamos nosotros ser ministrados y ser también edificados. Muchas gracias por este momento. Pongo las vidas de mis hermanos, mi vida en tus manos y que el Espíritu Santo haga lo hermoso que Él sabe hacer. En el nombre de Jesucristo, amén. Quiero empezar hablándole a los pastores, a los ministros, no importa que sean el llamado que tengan, no importa, cualquier persona que esté ministrando en alguna congregación que lleve a la delantera, quiero hablarles a cada uno de ellos y preferentemente a todos aquellos que tienen el cargo de pastor. Dice Dios, Jehová Dios de los ejércitos, a través de mi vida quiere hablar estas palabras. Dice que así como a David le habló una vez a través de Natán, diciéndoles de que él estaba viviendo en un palacio de cedro, con una casa lujosa, que mandó traer madera de cedro, exactamente de una ciudad que se llamaba Tiro. Y hizo su casa muy lujosa, mientras Jehová Dios estaba todavía en una tienda y entre cortinas. En la presencia de Dios entre cortinas y el rey en el palacio. Quiero llevarte a una primera palabra. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 11, en el lenguaje actual. Hiram, el rey de Tiro, envió gente que sabía construir con madera y piedra. Con ellos envió madera para que le hicieran a David un palacio en Jerusalén. Entre tanto, ese palacio fue edificado. Jehová Dios, la presencia de Jehová Dios seguía todavía en la tienda, en el tabernáculo, entre cortinas. Ese lugar donde reposaba la presencia de Dios, a ese lugar es donde Jehová Dios quiere hablarte a ti, siervo o sierva de Dios, porque Él ya no debe de estar en esa tienda entre cortinas. Él ha venido y ha enviado a Jesucristo a darnos libertad, y a través de su muerte ha rasgado la cortina que separaba la presencia de Jehová Dios. Con la muerte de su Hijo Jesucristo, Él rasgó la cortina, y la rasgó porque era una cortina que dividía la entrada entre la presencia de Dios, estaba dividida, pero la muerte de Jesucristo rasgó de arriba hacia abajo esa cortina para que nosotros ya no tuviéramos que ir a un estrado
donde nos llaman constantemente, nos llaman a que vayamos y nos postremos a un estrado donde esa cortina ya no está, Jehová Dios. Él mandó a Jesucristo para darnos libertad. Ya no, siervo de Dios, ya no llames a las personas a estar invitándolos a venir a postrarse enfrente de una cortina invisible que no existe. Porque Jesucristo derribó, cortó, trozó esa cortina de arriba hacia abajo y quitó esa cortina de en medio del pueblo. Ahora podemos ir a la presencia de Jehová Dios sin ninguna cortina intermedia. Pero tú, siervo de Dios, a ti te estoy hablando. Todavía tú haces que esa cortina, pero ya no está la presencia de Dios del otro lado. El que está del otro lado eres tú, siervo de Dios, que invita a que se postren a tus pies. Porque Jehová Dios no es el que está del otro lado, porque Él hace mucho modificó esta situación. Dice en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 2, en el lenguaje actual: entonces David le dijo al profeta Natán: no está bien que yo viva en un palacio de maderas finas mientras el cofre del pacto de Dios está en una carpa. Es importante que tú entiendas que todas las ovejas, absolutamente todas, le pertenecen a Jehová Dios de los ejércitos. Y que tú y yo somos simplemente cuidadores. Y mucho cuidado cuando tú estás llevando a las ovejas de Jehová Dios a que se postren ante una cortina donde le estás invitando de que ahí está la presencia de Dios. Vengan, invitan, vengan, aproxímense, hinquen para ministrarlos, haciéndoles pensar y saber de que en ese estrado donde está tu púlpito, ahí está la presencia de Dios. Te equivocas, porque hace muchos años, hace muchísimos años, que Jesucristo rompió ese velo de arriba hacia abajo y lo eliminó, porque no había ya sacerdotes que nos llevaran a la presencia de Jehová Dios. Al sacerdote que es para siempre se llama Jesucristo. Y no vas a venir tú, siervo, a decir de que ahora nuevamente tiene que quedarse en el lugar santísimo a postrarse la gente, porque esa cortina es falsa. Dice en el libro de Mateo 27, versículos 50 y versículos 51 del lenguaje actual: Jesús lanzó otro fuerte grito y murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. En el libro de Marcos 15, 37 y 38 repite lo mismo y dice: Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En aquel momento la cortina del templo se partió en dos pedazos, de arriba hacia abajo. Así dice, la cortina se partió de arriba hacia abajo. ¿Y quién la rompió? Dice Marcos, Mateo, que fue Jesucristo al morir. Y además, en el libro de Lucas, él hace una cosa más específica y dice en Lucas 23, 44 al 46: como a las 12 del día, el sol dejó de brillar y todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. La cortina del templo se partió en dos, de arriba a abajo. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, mi vida está en tus manos. Después de decir esto, murió. Por esa razón es que no debes permitir que las ovejas que solo están tú cuidando, que son no nuestras, son de Jehová Dios, las traigas y todavía les invites: vengan y póstrense, aquí está la presencia de Dios. Tú estás en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la presencia de Dios no está allá en ese lugar santísimo al cual tú le llamas, donde tú te paras a predicar. Ya no hay un lugar santísimo. Tú le llamas lugar santísimo, pero no tienes un sustento bíblico, un sustento en la Sagrada Escritura para sustentar tal cosa. Tú los llevas a algo que nadie
Ninguno. En las Sagradas Escrituras no hay un solo ejemplo para sustentar, sino todo lo contrario. Porque Pedro, Pablo, pasaron por esa situación. Aún Juan, cuando vino un ángel del cielo, quiso postrarse ante su presencia y no lo permitió el ángel. Pedro no permitió que se postraran. Pablo no lo permitió cuando él hizo un milagro en el nombre de Jesús. No lo permitió. Y entonces, ¿quién eres tú, pastor, para que estés llamando a que se postren a tus pies todo ese pueblo de Dios? Y yo, en el nombre de Jehová Dios, de Jesucristo, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Porque eso estás cometiendo una grave falta. ¿Cómo hacen falta Natanes en el mundo? ¿Cómo hacen falta Natanes en muchas iglesias locales para que le digan a ese siervo lo que está haciendo mal y lo que se ha salido fuera de las Escrituras? Pero hay muchos Natanes seguramente, pero no se atreven a levantar la voz porque es tanta la opresión que tú ejerces, pastor, que tienes aplastados literalmente su voluntad. Pero yo, en el nombre de Jesucristo, yo te exhorto a la obediencia en Cristo Jesús. Te exhorto a que ya no estés haciendo tal cosa, porque estás haciendo cosas que a Dios le están desagradando. Y a mí me ha enviado para decirte que lo hagas o no lo hagas. Eso será en el juicio final. Veremos de todo lo que tú hiciste y todas las obras que tú hiciste, porque serán juzgadas. Escrito está que 6 cosas seremos juzgados. Por esas 6 cosas pasaremos por el fuego, porque Dios es fuego consumidor. Las piedras preciosas, la plata y el oro, la madera, la hojarasca y el heno. Estas 3 últimas serán pasadas por el fuego y se quemarán, pero las piedras preciosas, la plata y el oro serán purificadas. Pero la obra que tú estás haciendo, atraer gente al estrado donde tú predicas, esa, no sé si sea hojarasca, heno o madera, pero de igual manera serán quemadas a la hora del juicio. Estás a tiempo de rectificar lo que estás haciendo. No hay un lugar santísimo, porque así como dice Marcos 15, en Lucas 23 y todavía en Mateo, y hay mucho más sustento, que Jesucristo murió y rascó ese velo de arriba hacia abajo. Ya no existe ese lugar santísimo donde tú predicas. Tú te llamas santo, por eso crees de que ese lugar es santísimo, porque te crees perfecto, pero no lo eres, no somos perfectos. Dice en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22, hermanos, la sangre de Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo, pues cuando Jesús murió, abrió la cortina que nos impedía el paso, pero ahora Jesús está vivo y por medio de él podremos acercarnos al Dios de un modo nuevo y distinto. Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Por eso, mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, no como si no hubiéramos lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. Siempre que la palabra, cuando nos exhortan, la palabra debe de edificar, exhortar y consolar. Yo te digo que aun cuando tú sientas feo de que yo te estoy reprendiendo en el nombre de Jesucristo, acéptalo porque escrito está. Ya no hay un lugar. En Hebreos es muy claro y claramente nos dice Dios que es Jesucristo el que nos ha abierto el camino hacia el lugar santo y sagrado, de una manera distinta. Ahora tú quieres todavía que la gente venga y siga postrándose en ese lugar santísimo. Yo no sé de dónde te lo sacaste o de dónde viene esa situación, pero lo que sí sé es que sí lo practican muchas iglesias locales. Y a mí, cuando Dios me ha llamado, no me ha llamado por cobarde, porque aun cuando mucha gente me critica
y me dice criticón porque andas hablando de los pastores. Es que no es difícil, es fácil desde tu postura estarme criticando, pero pararte aquí y decirles a esos pastores lo que Dios manda y que Dios me dice, eso es otra cosa. Es muy fácil para ti levantar el dedo contra mí y decirme que soy un criticón. Es muy fácil. Así le llamas al Natán que ha levantado Dios en este tiempo para hablar la verdad. Ten cuidado con lo que murmuras de mí. Ten cuidado con lo que estás murmurando de un verdadero siervo de Dios. Ten cuidado con lo que dices. Porque yo tengo con temor y temblor, le hablo a todos esos siervos en el nombre de Jesucristo, no en mi nombre. Y lo sustento en qué palabra está. Y digo con autoridad, la autoridad que Dios me ha dado de ser no un pastor de cuatro paredes, sino un siervo de Dios en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios. Seguramente si esto no lo tomas en cuenta es porque tú no perteneces a un cuerpo que se llama de Cristo. Pero si tú eres de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y seguramente tú vas a oír esto. Y seguramente vas a pedirle perdón a Dios. Tenemos el Salmo 51. ¿Cuántas aberraciones cometió David? Pero él, cuando fue confrontado como por medio de Natán, él entendió muchas cosas. Ahora, en este tiempo, en el tiempo de Saúl, envió a un profeta diferente. Pero en el tiempo de David, envió a Natán. Y ahora en este tiempo, está enviándome a mí para hablar en el nombre de Jesucristo las cosas que se está haciendo mal en las iglesias locales. Pero está en ti obedecerlo o no. Siempre está en la humanidad obedecer a Dios o no. Dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y versículos 18, en el lenguaje actual, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como el espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida, gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez nos parecemos más a Él. Jehová Dios, como nuestro Padre Celestial, ya envió a su Hijo Jesús. Y Él ya murió. Él ya hizo el hecho de morir, partió esa cortina que nos dividía. Tenemos que quitar el que Jehová Dios todavía viva entre cortinas. Tenemos que quitar, darle la libertad al pueblo de Dios, porque ellos no tienen que ir a buscar a una iglesia local la presencia de Jehová Dios. Ellos pueden encontrar la presencia de Jehová Dios, porque el que quitó el velo se llama Jesús. Al morir, cuando Él fue crucificado, al resucitar, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él nos ancló nuestras almas en la misma presencia de Jehová Dios. Ahora ya no tenemos que ir a buscar esos escaloncitos para irnos a postrar en ese lugar santísimo. ¡Qué engaño tan grande! Seguramente tú, pastor, eres un ciego que estás guiando a ciegos. Pero en el nombre de Jesucristo es el tiempo de libertad. Y depende de ti y de tu obediencia que todo ese pueblo sea libre y venga libertad. Porque tú no eres el libertador se llama Jesucristo. Así que no te estés parando el cuello tampoco de que tú le vas a dar libertad. El libertador se llama Jesucristo. Él es el libertador. Tú solamente tienes que obedecer. Y si no, atente a las consecuencias. Porque la desobediencia será severamente castigada por Jehová Dios de los ejércitos. Dice en Hebreos, capítulo 6, versículos 19 y 20, en el lenguaje actual. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos da Jesucristo, que traspasó la cortina del templo de Dios en el cielo y entró en el lugar más sagrado. Lo hizo para dejarnos libres el camino hacia Dios, pues Cristo es para siempre el jefe de los sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Entonces, no hay un pastor en la tierra
No hay nadie que en la tierra que haya llevado a la presencia de Jehová Dios. Es Jesucristo, escrito está. Así que tú eres el que lo tiene en un velo imaginario de ignorancia, de religiosidad, a todo ese pueblo postrándose en un lugar santísimo tuyo, que tú has impuesto, un lugar de maldición, porque cada vez que se postran ante ti, ciertamente esas ovejas son tuyas, pero tú eres el ladrón de ovejas, porque las has robado a alguien que las está proclamando, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Suelta a su pueblo, suéltalo en el nombre de Jesucristo, porque su pueblo es libre, porque donde quiera que está el Espíritu de Jehová Dios, ahí hay libertad, y tú los has prisionado, los tienes prisioneros. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14 y 15 en la versión Reina Valera dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mucho pueblo de Dios camina en oscuridad. Yo no puedo decir gracias a ti. Desafortunadamente, la sana doctrina de Cristo no se predica hace siglos, pero este es el tiempo, pastor. Este es el tiempo que tú también quites ese velo de tu corazón y voltees hacia arriba donde viene lo bueno. Que voltees hasta la presencia de Dios, porque Dios para ti también, a ti te ha dado libertad. ¿Cómo es posible, pastor, que tú también seas prisionero de una denominación, de una religión, de algo organizado por los seres humanos, y que te tenga prisionado y que te tenga asalariado, y que por esa razón te tenga a ti prisionero para que aprisiones a toda esa gente? Libértate tú primero para poder libertar al pueblo de Dios. La gente te va a seguir. La gente que tú les predicas, a esa gente predícales la verdad. Y muchos, yo sé que muchos, aun cuando conocen la verdad, predican porque son asalariados y no les importa, porque aun cuando conocen la verdad, siguen predicando mentiras y emociones. Dice en Hechos, capítulo 10, versículo 25 y versículo 26 del lenguaje actual: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, porque yo mismo también soy hombre. ¿Cuántas veces tú le has dicho levántate? Sino al contrario, tú les dices vengan y póstrense. No le dices levántate, les dices póstrense. Vengan aquí, póstrense. ¿No es lo que dices? No le dices como Pedro, levántate, porque yo soy hombre también. No, al contrario, tú les invitas a que se postren delante de ti. Y les dices que es Dios, pero tú eres ese Dios con minúscula, a quien se postra la gente en la ignorancia. Por eso yo te digo, ciego, suelta a esa gente de ciegos que están siguiéndote a ti, porque tú y toda esa gente van al despeñadero. ¿Cuántas iglesias de verdad locales que son la entrada gloriosa, pero su final es de un despeñadero? Porque no tienen un fin glorioso, sino tan engañados, porque el engaño tienen a Jehová Dios entre cortinas, mientras tú vives en palacios. También algo parecido sucedió a Pablo. Vayamos a Hechos, por favor. Hechos 14:15 en el lenguaje actual. Cuando Pablo estaba sentado, y cierto hombre estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y Pablo le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto de lo que Pablo había hecho, lo quisieron adorar. Y eso es lo que yo te digo a ti.
no vayas tú a permitir que la gente venga al frente del estrado para hacer esa adoración falsa. Y fíjate lo que hizo Pablo, hasta querían ofrecer sacrificios para él. En Hechos 14:15 dicen, oigan, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos dioses, somos simples hombres como ustedes. Por favor, ya no hagan estas tonterías, sino pídanle perdón a Dios. Él es quien hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Cuántas veces tú les dices eso a la gente cuando vienen? Porque ya tienen la costumbre, solitas van al frente, porque piensan de que ahí es el lugar santísimo, piensan de que ahí está al otro lado de esa cortina invisible el santuario de Jehová Dios. Entonces, ¿cuántas veces tú le has dicho, oigan, ¿por qué hacen esto? Ya no hagan estas tonterías. No, al contrario de decirles eso, les dice, vengan, y andas imponiendo manos a todo mundo, orando por la gente, porque llegó al estrado de la presencia de Jehová Dios. Deja esas tonterías, pastor. En el nombre de Jesucristo te digo, deja esas tonterías, pastor. Te lo digo con la autoridad que la palabra de Dios me da. Deja esas tonterías, pastor. Porque si no te atreves tú a decirle a las ovejas, yo te digo a ti, pastor, deja esas tonterías, sustentado en esta palabra de Hechos 15, de 14:15, del lenguaje actual. Dicen, el apóstol Juan también, él no se postró ante un hombre, se postró ante una deidad, ante un ángel real. Pero fíjese lo que sucedió. ¿Y tú te crees, pastor, que tú eres más que esto? Estás equivocado. En todas las áreas estás equivocado. Y te lo estoy suscitando bastante escritura. Y por cuestiones de tiempo no te traigo más escritura. Pero si a ti te interesa, podríamos discutir este tema tú y yo. De consiervos, de siervo a siervo. Para edificar tu vida. Dice en Apocalipsis, cuando esto hecho sucedió a Juan 19:10 en el lenguaje actual. Entonces me arrodillé a los pies del ángel. Está hablando Juan para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas. Adora a Dios, pues yo también le sirvo igual que tú. Y que todos los que siguen confiando en el mensaje que les dio Jesús. Porque el mensaje de Jesús, enseñó, es lo que anima a la gente a seguir anunciándolo. Es por esa razón que te digo, no debes de permitir que la gente venga y se postre en el estrado donde tú predicas, porque lo que anima a la gente para seguir predicando el santo evangelio de Cristo es que les sigas dando el evangelio de Jesucristo. Y si tú le das fielmente y evitas esto, va a avanzar y vas a crecer. No en número, vas a crecer para Dios. Y eso es lo importante. Lo importante es que rectifiquemos. Lo importante no es que yo te señale como un Natán en este tiempo 2020 y que te esté señalando. ¿Sientes fuerte? Qué bueno que sientes fuerte, porque si no sientes quiere decir que ni siquiera el Espíritu Santo está en tu corazón y no te está redarguyendo a través de esta palabra. ¿Cómo es posible de que a través de esta palabra no sientas nada, pastor? No es posible que todavía con tanto sustento no sientas nada en tu corazón. Ya no lo hagas. Solamente actúa como David. David, él estaba todo conchudo. Si él no le dicen la verdad, él tenía muchos pretextos. Oh, si no fueran, seguramente él como rey decía, bueno, pues yo soy un rey, ¿no? Tengo todos los derechos. Mientras la gente, el pueblo estaba luchando, muriendo, guerreando, allá en la lucha, en las guerras, él estaba de ocioso. La ociosidad es la madre de todos los males y él estaba de ocioso. Es por eso que no pudo combatir con lo que el diablo lo atacó en ese momento de ociosidad. Él estaba de ocioso, mentiroso y tenía muchas obras de la carne allí cuando él cayó en pecado, un pecado capital. Pero él no lo confesó hasta que no envió a Natán en ese tiempo, a Natán a decirle, a descubrir la palabra de Dios, redarguye, convence, pero también consuela.
porque cuando fue confrontado con la palabra de Dios, David sí rectificó. Yo te digo, sé un David, rectifica, porque al que le has fallado es a Dios, no a mí. Yo no soy nadie, yo soy igual que tú, o peor que tú fui cuando yo fui escogido. Pero a mí me envió Dios a decirte, pastor, de que estás actuando un mal muy grave y que puedes recapacitar. Y eso es lo más importante. Dice en Primera de Pedro, yo te digo que hay que transformar nuestra mente de líderes a siervos, servidores. Hay que servir, hay que liderar, sí, pero sirviendo. No líder mandones, no, sirviendo. Jesucristo nos puso el ejemplo. Cuando Él vino a liderar sirviendo. Él nos puso el ejemplo. Y no tenemos un ejemplo de que Jesús, Él vino a estar mandando, Él vino a servir. Entonces yo te invito a que quites esa corona de mando y te pongas el vestuario de servidor, el vestuario, esa capa de Jesucristo. Revístete como una nueva criatura, pastor. Revístete con la vestidura de Jesucristo, una vestidura santa, porque Él quiere siervos de valor, y el siervo de valor tiene una vestidura de Jesucristo, está revestido de Jesucristo. Dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 al 4, en el lenguaje actual. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Ojo, ¿a quién pertenecen? A ti. Nunca vas a encontrar eso. Así que no te queda el que tú andes diciendo esa ridícula frase, decir, es que me están robando las ovejas. Quita esa palabra en tu vocabulario, porque esas ovejas no son tuyas. Claramente dice la palabra de Dios, cuiden ustedes las personas que Dios les dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Hágalo por el gusto de servir, que es lo que Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Así cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Es muy claro, pastor. No, quítate esa basura de tu mente y de que te están robando las ovejas, porque las ovejas no son tuyas. Dios te eligió para cuidar. Si es que Dios te eligió y no te elegiste tú solo, o a lo mejor por votación te pusieron, o a lo mejor heredaron tu puesto. La verdad del llamado es muy distinto. Este es el llamado de Dios, el que te acabo de leer. En Primera de Pedro 5, 2 al 4, es el llamado de Dios. A cuidar lo que es de Él, como si fuera nuestro, sí, pero un cuidado muy perfecto, lo que Dios está diciendo. Muy claro, es muy claro. Yo creo que la palabra de Dios no necesitas haber estudiado grandes materias en teología para entender esta palabra que está tan sencilla. No necesitas ir a estudiar hebreo, pechita, arameo, griego. No necesitas. Está en español y está en un lenguaje actual donde la verdad no necesita ninguna interpretación. Yo te invito, pastor, quita esa basura de tu corazón y comienza a ser un siervo verdadero de Dios. Yo no te digo, cambia a otra religión. Yo no te digo eso. Cambia tu mente para que cambie tu doctrina. Hazte siervo de Dios. Hazte discípulo de Jesucristo para que tú puedas entender esto. Si tú eres un discípulo de Jesucristo, entenderás muchas cosas. Pero como has sido discípulo de una denominación, no puedes entender estas cosas. Estas cosas se entienden cuando somos discípulos de Jesucristo. Dice en 2 de Samuel, es duro. Para mí, yo quiero decirte, es muy duro para mí ir como los salmones en contra de la corriente. Para mí es muy duro. Para mí es muy duro y es muy desgastante para mí el
el ir en contra de toda la religiosidad. Imagínense cuántos pastores como tú ven esta predicación y me lanzan esas lanzas desde sus púlpitos, como Saúl lanzó la lanza que tenía a un lado, y estaba David pasando ahí y le lanzó su lanza. ¿Cuántos de ustedes no me lanzan a mí esas lanzas queriéndome matar? Porque te hablo la verdad, en lugar de tener la humildad de decir, pues palabra de Dios, tener la humildad que David tuvo, y él pudo ser perdonado por la humildad de su corazón. Dice en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 27 en el lenguaje actual: pero luego de que ella guardó el luto acostumbrado, David mandó a llamarla y se casó con ella. Tiempo después ella tuvo un hijo. Sin embargo, a Dios no le gustó lo que David había hecho. David hizo un pecado, varios pecados capitales, porque esta mujer que le gustó a David hizo cosas que fueron un pensamiento en un tiempo, pero ese pensamiento lo llevó a tener un peso que bajó a su corazón. ¿Y saben qué pasa? Cuando un pensamiento llega a nuestra mente, llega a tener tanto peso que baja a nuestro corazón y ocupa tanto el espacio de nuestro corazón que hace a un lado a Jehová Dios. Lo saca del trono que estaba en tu corazón. Eso es lo que pasó con David. Eso es lo que sucedió con David. Destronó a Jehová Dios de su corazón para sentar en ese trono su pecado. Es por eso que nosotros tenemos que aprender mucho de la Escritura, porque son ejemplos de vida, son ejemplos que Dios ha escogido para que nosotros aprendamos cómo opera el pecado en nuestras vidas. Pero gracias a Jehová Dios, que es clemente. ¿Qué es clemente? Cuando una persona ha cometido algún delito grave, como matar a alguien, que David hizo, merece, porque lo hizo de una manera pues premeditada, alevosía y ventaja. Él hizo un recado, lo dobló y se lo dio al mismo hombre que iba a ser puesto delante de la guerra para que lo mataran. Eso es alevosía de ventaja. Eso es premeditación. Entonces, cuando alguien así va ante un juez, al juez dice, pues tengo toda la evidencia de que tú eres culpable y mereces la muerte, porque en ese entonces era la ley de Moisés. Porque el que mataba, diente por diente, ojo por ojo, entonces merecía la muerte. Pero se encontró que el juez era Jehová Dios de los ejércitos. El clemente, Dios clemente. Y aun cuando merecía la muerte, su clemencia y su gran misericordia lo dejó libre. Eso se llama clemencia. Mereces la muerte, sí, pero ¿sabes qué? Es un Dios clemente. La clemencia es que aun cuando tengas todo en tu contra y todo el juicio te acuse y además tú confieses tu pecado, es la verdad definitivamente que tú mereces un castigo capital también, porque tú mataste a alguien, literalmente lo hiciste. Pero, ¿y cuánto dirás, pastor? Este pastor me está acusando hasta que soy asesino. Sí lo eres, porque no se vale que tú seas piedra de tropiezo cuando Dios te ha puesto para ser un guía espiritual. No se vale de que tú estés guiando a una presencia donde es una ignorancia tuya que te estés llevando entre cortinas la presencia de Jehová Dios, cuando Jesucristo hace muchos años Él rompió ese velo y traspasó y nos llevó a la misma presencia de Jehová Dios. No se vale de que tú, en lugar de ser esa guía espiritual, seas piedra de tropiezo. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 4. Entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. De cierta ciudad había 2 hombres,
Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita, hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con sus hijos. Ese hombre, un día llegó un visitante a la ciudad del rico, a la casa del rico, y el rico lo invitó a comer, pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni a sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Cuando Natán, yo como Natán te estoy diciendo, pastor ciego, entonces imagínate, ese Natán en ese tiempo hablarle eso al rey fue algo en una posición. Los Natanes estamos en una posición difícil, porque no es fácil en este tiempo estarle diciendo a los pastores lo que están haciendo mal. No es fácil el tomar el llamado de Dios y decir, para ti es muy fácil criticarme. No, esa postura tuya es muy fácil. Oh, es muy fácil pararte aquí donde yo estoy. Eso es lo difícil. Y sustentarlo y que Dios te respalde y que diga, con todo, pastor, tú tienes mi respaldo. Diles esto y pararte aquí y decirlo con la autoridad que Dios, yo siento que Él me ha dado para decirle con toda autoridad. Eso no es tan fácil. Para ti es fácil criticarme, pero hacerlo, eso es difícil. Entonces, yo te invito, de verdad, que cuando tú tengas un Natán, lo oigas y escuche lo que Dios te está diciendo y no seas rebelde, no seas un hombre rebelde, no seas una mujer rebelde. Acepta con mucha humildad lo que Dios te quiere decir a través de esas personas. Dice, continúa en 2 de Samuel capítulo 12, versículos 5 y versículo 6. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán, ¿pero cómo puede hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita. Además, merece la muerte. Aquí es cuando muchos no nos atrevemos a decir lo que Dios me ha mandado decirte a ti, pastor. Decirte a ti, ministro de la palabra. A ti, mujer. Muchos no se atreven a decir la verdad porque se consideran de que ustedes como pastores son la máxima autoridad y que no hay nada más grande que ustedes. Te equivocas. Sobre todo principado está Dios de los ejércitos, Jehová Dios. Y hay un rey que se llama Jesucristo. Al que Jesucristo tomó ese trono a la derecha de Dios Padre, no te corresponde a ti. Él llevó nuestras almas y las ancló en la presencia de Jehová Dios. Así que quita ese velo, ya no invites a postrarse delante de ti. Te di 3 ejemplos de Juan cuando se postró en el ángel. Te di cuando Pablo estaban queriéndole hacer tantos homenajes y querían todavía hacer atributos, llevarle ofrendas. Y te di el ejemplo de Pedro cuando le dijo, levántate, porque también soy un hombre igual que tú. Pero tú nunca has exclamado eso. Tú solamente, al contrario, dices, vengan, póstrense. Y todavía andas orando, imponiendo manos que son malditas, porque Dios no te ha mandado a hacer eso. ¿Por qué malditas? Porque Dios no está allí. Dios no está allí. En esas cortinas que tú has imaginado, Dios no está allí. Tú andas imponiendo manos de maldición, de desobediencia, de ignorancia, pero estás a tiempo. Escucha, oye la voz de Natán ahora en este tiempo. Dice continuando con lo que sucedió en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 9. Entonces Natán le dijo, pues tú, David, eres ese hombre. ¿Qué es tú lo difícil? El que Dios me diga, tú, pastor, de esa iglesia local, tú eres ese hombre en maldición. Eso es lo duro. Eso es lo que critica la gente de mí.
Pero no es tan fácil hacerlo, sino es que traes un mandato de Dios. Pero para ti qué fácil es, ¿no? Criticarme. No lo hagas, no impidas la obra de Dios. No soy un criticón, ni me ando queriendo ser más de más. Ese Natán no era más que un servidor y le servía a Dios abriendo sus labios para decirle a ese rey que era intocable, de que ese reinado estaba gracias a un reinado angelical. Por eso estaba David. Y le dice, entonces Natán le dijo, pues tú David, eres ese hombre, y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di su palacio y sus mujeres, y aún te había dado mucho más, si tú así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad, no fueron los amonitas quien mataron a Urías, lo mataste tú. Y lo hiciste para quedarte con su mujer. Qué tremendo es cuando Dios te habla a través de un Natán como yo. Y decirte de que tú eres el que te roba las ovejas de Jehová Dios y las tienes prisioneras, postrándose cada domingo a tus pies. Eso es difícil. Eso es lo difícil. ¿Tú crees que para Natán decirle al rey, al que dominaba todo el pueblo, decirle, ¿ese eres tú? ¿Tú crees que para Natán fue fácil? Pero él traía la autoridad de parte de Dios. Y con esa misma autoridad yo te digo a ti lo que te hablo. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, dice, David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que él no le gusta. Natán le contestó, por eso mismo Dios te ha perdonado y no vas a morir. Y eso es lo que necesitas tu pastor. Reconocer ante Dios un arrepentimiento genuino y verdadero para que Dios evite de que tú mueras. Porque si no lo haces, después de haber oído esta exhortación a través de este tiempo, en este tiempo 2020, que te está exhortando a través de este Natán, tu vida pastoral y ministerial, y no haces caso, morirás. Claro es, por desobediencia. Dice en el Salmo 51, 10 al 12. Dios mío, fíjense qué manera de dar frutos dignos de arrepentimiento del rey David. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. ¿Cuáles malos pensamientos? Es que él, cuando destronó a Jehová Dios por el pecado en su corazón, entonces sus pensamientos cobraron vida, y por eso ejecutó el que enviaran a matar al esposo para quedarse con la esposa y cometer el adulterio, porque destronó a Jehová Dios. Cuidemos de que el trono de Jehová Dios en nuestro corazón nunca se ceda a ningún pecado. Dice la palabra de Dios, Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser, no me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu, dame tu ayuda, tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. La palabra de Dios, cuando uno recibe y es confrontado con la palabra de Dios, y si tú eres de Dios, lo que son de Dios, la palabra de Dios, oyen. Y la palabra de Dios transforma. Las Sagradas Escrituras siempre van a exhortar, van a llevarte a una edificación, pero también una consolación. Y entonces Dios lo que quiere es transformar tu vida, que ya no sigas haciendo las mismas cosas, que lo hacías y lo has practicado toda la vida. Bueno, Dios en este tiempo quiere perdonarte. Y Dios quiere y te está llamando. No para que vengas a mí, ve a Él y pídele perdón a Él. Y cambia tu manera de hacer las cosas. Dice en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13 en el lenguaje actual. Queridos hermanos,
Cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hacen porque así lo quiere. Entonces no soy yo, es Dios a través de mi vida. Donde quiera que tú estés, en cualquier parte del mundo, no importa en qué iglesia local estés predicando, Dios te está hablando. Allí da cuentas a Dios de lo que tú estás haciendo. Y de lo que tú estás haciendo mal, ya no tengas a Jehová Dios entre cortinas mientras tú vives en un palacio. Dice en el Salmo 51, tocando el arrepentimiento de David, 51 versículo 8, ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. Seguramente cuando David, antes de ser confrontado, él sufría. ¿Sabe por qué sufría? Porque él tenía un pecado oculto. Cuando llegó Natán, él no le dijo, ¿sabes qué, Natán? Tengo un pecado que me agobia, que me atormenta. Él no dijo eso. Él tuvo que la palabra ser confrontado para después confesar su pecado oculto. Pero no hay pecado oculto que para Dios lo sea. Por eso yo te digo abiertamente y públicamente, pastor, ese pecado oculto que tú estás haciendo ha sido descubierto. Ahora, de verdad, para que te devuelva la felicidad, Jehová Dios, tienes que rectificar. Ese pecado oculto te hace infeliz. Seguramente tú cuando predicas, a todos los que le predicas se van insatisfechos y tú mismo sales insatisfecho. ¿Por qué? Porque la presencia de Jehová Dios no está. Y esa ausencia de Jehová Dios en medio de esa iglesia local es la que te hace sufrir al pueblo, sale murmurando, sale criticando. ¿Y eso es todo? O sea, ¿cuándo vamos a recibir una palabra que me llene? Seguramente toda la gente ahí, y sigue ahí, porque la gente, los seres humanos somos así, nos gusta sufrir. Y tienen a ese Diosito con D minúscula que se llama, ¿cómo te llamas tú? Así, ese se llama así. Ese Diosito en esa iglesia local tiene un nombre, pero el Dios que es el Dios verdadero, el libertador, se llama Jehová Dios de los ejércitos, que envió a su Hijo para que el Espíritu de Jesús, donde quiera que esté Jesucristo, ahí haya libertad. Dice en el Salmo 51, versículo 12, dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. La obediencia nos permite ser felices. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta en la obediencia. Dios solamente se manifiesta en la obediencia. David había estado ausente de Dios, por lo tanto había sido infeliz en su pecado oculto. Y muchas veces nosotros tenemos pecados ocultos que nadie nos sabe, pero Dios está hablándote en este tiempo. ¿Cuántos pecados ocultos más tendrá entre el pueblo de Dios? Dice en el Salmo 51, versículo 13, en el lenguaje actual, a los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Cuando tú, pastor, seas renovado en tu manera de pensar, entonces que comenzarás una nueva obra diciéndole a la gente esto que el Salmo 51:13 dice, y lo voy a volver a repetir. A los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Pero no lo puedes decir hasta que no cambies tú primero. Tienes que ser ejemplo, pastor. En el Salmo 51, 14 al 17, miren lo que está escrito acerca del arrepentimiento verdadero. Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte, y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. Abre mis labios y te cantaré alabanzas. Yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso es no lo que quieres. Eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente.
Eso es lo que tú necesitas hacer, humildad, arrepentirte. No te pongas arrogante, porque tú sabes muy bien de que estás mal, que estás equivocado al traer a la gente en un falso cortina donde está la presencia de Dios. ¿Sabes lo que es tener corazones impenitentes? Impenitentes significa que son personas que se mantienen aferradas en su religión, actitud, ideas e intenciones, a pesar de pruebas y adversidades o consejos. No seas un impenitente pastor. Y no dejes que la gente sea impenitente. Al quitar el velo de tu corazón, podrás quitar el velo a través de Jesucristo, quitar el velo de esa congregación que tú diriges. Y la gloria va a ser para Dios, y la gloria de Dios manifestará sobre tu vida. En todo lo que tú toques, en todo lo que tú hagas, Jehová Dios estará contigo donde quiera que estés. Entonces habrá una verdadera adoración. Porque hay adoración falsa, ¿sabías tú? Cuando tú invitas a esa gente, hay una adoración falsa, porque no hay un sustento en las Sagradas Escrituras. La manera más segura de ganar fieles en cualquier ciudad donde tú estés es construir una ciudad santa y verdadera, es a través del verdadero arrepentimiento. Y eso tienes que empezarlo tú a hacer. Desde la cabeza empieza el arrepentimiento. Así como empezó con David, desde la cabeza el pueblo comenzó a tener bendiciones por tener un guía espiritual arrepentido genuinamente. En 2 de Samuel, en el capítulo 11, versículo 2 al 4, y luego nos vamos a pasar al 14 y 15 del lenguaje actual. Una tarde, después de haber descansado un poco, David, cuando yo digo descansado un poco, ¿qué anda haciendo el rey descansando cuando un ejército está luchando entre la vida y la muerte? Y el rey debería estar ahí, pero el rey estaba de ocioso. David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido un periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Por la mañana, David escribió una carta y la dio a Urías para que se la entregara a Joab. La carta decía: pon a Urías en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa. Luego déjalo solo para que lo maten. Este ejemplo podemos ver claramente la necesidad de Natanes. ¿Qué pasaría si en este tiempo, en este tiempo de septiembre del 2020, no levanta al Natán Víctor Preciado a decirte a ti, pastor? Seguiría en ese pecado oculto. Seguirían en todas esas iglesias locales practicando, trayendo a la gente a hincarse, a postrarse en un falso Dios, porque tú eres un falso Dios. No puedes ser el Dios que la gente viene y se postre, porque tú eres un ser humano, igual que todos, y tú no eres nadie para invitar a la gente a que se postre a tus pies. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, en el lenguaje actual: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos.
Y yo te estoy diciendo, porque como dice aquí la palabra de Dios, anúncialo aunque en ese momento no parezca ser el mejor, muéstrale a la gente sus errores y corríjale y anímala. Y yo te animo y te corrijo a través de la palabra de Dios lo que tú estás haciendo mal. Aunque tú no lo quieras reconocer, al Natán no lo eligió David, lo eligió Jehová, Dios. Y a mí no me eligió ningún concilio, a mí no me eligió los seres humanos, a mí me eligió Dios. Y aunque tú lo quieras, ¿qué Natán va a ser ese Víctor Preciado? Afortunadamente no me elegiste tú, me eligió Dios. Y te hablo en el nombre de nuestro Dios, de Jehová Dios, quien me envió. Y te hablo porque te doy la palabra que Él me ha dado para sustentar lo que Él me ha dicho que tú estás mal. Y si alguno de tus congregantes está oyendo, que sean los Natanes dentro y que estén cerca de ti para decirte que estás actuando mal. Porque van a usar esta palabra para reprenderte aun cuando tú seas su pastor. Porque el Natán era su rey. Aun cuando era su rey y Natán era su súbdito, aun con todo, él le dijo, tú eres ese asesino. No todos se atreven a ser Natanes, no todos tienen la fortaleza, el valor de levantar su voz en el nombre de Jesucristo y decirle a un siervo, a una sierva que está mal. No todos, son agachones. ¿Por qué son agachones? Porque no tienen el sustento, el conocimiento principalmente, y porque no los ha enviado Dios, pero a mí sí me ha enviado Dios. Por eso yo me paro desde este púlpito a decir la verdad. Y la verdad cuesta. Y muchos han muerto a causa de la verdad. Y si eso es para mí, no me interesa. Porque si cumpliendo la palabra de Dios me cuesta la vida, no me interesaría morir por proclamar la verdad. Dice en el libro de Isaías 55, versículo 10 y versículo 11 en el lenguaje actual. Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas del trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Y si esta palabra llegó a tus oídos y no hace el efecto, es porque simplemente tú no eres de Dios. Pero si eres de Dios, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Dice en el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, en Reina Valera de 60. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿De dónde viene ese mandamiento de traer a la gente a los estrados donde está el púlpito si no es un mandamiento judaico? Dime si no que antes cuando mataron a Jesús y lo clavaron en ese madero de tormento y lo crucificaron, ¿no fue judaísmo lo que lo llevó a eso? ¿No fue el judaísmo que puso ese velo? ¿No fue en el tiempo de judaísmo, en esa religión judaica, cuando el velo estaba establecido? Pues aquí en Tito dice la palabra de Dios muy claramente, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Es muy clara la palabra. Mi consejo ministerial es que oigan algún Natán que Dios les mande. No importa que a lo mejor lo mande a tu casa, a tu hogar. No importa que lo mande a tu trabajo como trabajador. No importa que te lo mande a ti como mujer
para que Dios te dé un consejo de parte de Dios a través de un hombre, de una mujer. No importa que seas tú un varón, casado, soltero, si tú tienes un Natán dándote consejos, diciéndote las cosas que estás obrando mal, ese es el verdadero amigo, el que te dice, te señala las cosas que estás haciendo mal, no el que te da palmaditas y te dice, todo está bien, miran, va a pasar. No, esos no son amigos. Amigos verdaderos son los que confrontan lo que tú estás haciendo mal. Ese es el amigo verdadero. Si dice la palabra de Dios, si tú encuentras un Natán, hoy a ese Natán Dios lo ha enviado a tu vida y va a ser para beneficio tuyo. Dice en Primera de Samuel, en capítulo 13, versículo 14, en Reina Valera, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esto le estaba diciendo a un rey que estaba establecido. Y ese Natán en esa época se llamó Samuel y era para el rey Saúl. En el tiempo que vino rey David, le envió a Natán. Y en este tiempo, a mí me llaman Pastor Víctor. En este tiempo yo soy tu Natán, el Pastor Víctor. En el tiempo de Saúl se llamó Samuel. En el tiempo de David se llamó Natán. Pero en este tiempo se llama Víctor Preciado, el que te está reprendiendo en el nombre de Jesucristo. Y si eres de Dios, oye. Y si no eres de Dios, bueno, sigue en la ignorancia. Algún día vendrá estas palabras que te estoy diciendo, porque toda palabra será en el juicio final. Y no esperes a que ese juicio final, si tú ves la palabra, solo obedece. Esto es de Dios. Gracias a que Natán fue enviado por Jehová Dios a confrontar el pecado oculto de David, es que David hasta entonces reconoció, él no había reconocido, hasta entonces reconoció. Y todos esos pecados de segunda de Samuel en el capítulo 11, todos esos pecados capitales que había hecho, fueron confrontados, pero él se sentía con muchos pretextos, un rey con muchísimos pretextos, hacía pretexto de todo, seguramente él tenía muchísimas cosas que argumentar. La mayor de todas dice, es que se dieron las cosas, o pues es que me provocó, o a lo mejor ella sabía que podía ser vista desde mi palacio y se estaba bañando. Muchos pretextos para... Siempre el pecado busca echarle la culpa a los demás. ¿Se acuerdan de Adán? Es que la mujer que tú me diste. Siempre buscamos pretextos, pero la mejor actitud es tener la humildad de reconocer, yo soy el pecador. Yo soy el que te he ofendido, Padre. Y esa es la mejor actitud ante Dios. Reconocer nuestra falta para ser perdonados por Dios. Él es clemente, Él es fiel y justo para perdonar, no importa lo que hayas hecho. Salmo 51, versículo 4. A ti y solo a ti he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón de declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Esa es la mejor actitud, reconocerse culpable y dejarse de andarse excusando con tonterías. No te excuses, lo has hecho, has llamado a la gente ante el estrado en tus pies y tú has puesto tus manos cochinas y mugrosas de pecado sobre mucha gente porque tienes ese pecado oculto, por lo tanto tus manos están mugrosas de pecado y has contaminado a toda esa gente que se postra delante de ese estrado y has impuesto esas manos que están sucias de pecado. Porque si tú no reconoces de que has llamado a esas personas allí, entonces, la verdad, estás en un grave problema. Dice en el Salmo 51, versículo 1 al 3, Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador, sé muy bien que he pecado. Si observas aquí en el versículo 1 al 3, se repite varias veces mi. ¿Por qué se repite mi? Porque
está declarándose de que Él no echa la culpa a nadie. Él es el único que tiene la responsabilidad ante Dios de responder, sí, yo soy. A mí no me orilló un pretexto, unas circunstancias que se dieron las cosas. A mí no me orilló nada de eso. A mí es mi carne, mi pecado. Yo quiero ser diferente. Ayúdame. Y si tú lo tienes, la humildad suficiente, y Jehová Dios ve que tú tienes esa humildad en tu corazón, Él te va a ayudar como ayudó a David a salir de toda esa situación de pecado. Podemos por mucho tiempo tratar de mantener nuestra conciencia tranquila con todos estos pretextos. Podemos justificarnos si tú quieres. Es que así me enseñaron. En fin, muchas justificaciones. Lo que es imperdonable es que cuando tú estás confrontado con la palabra de Dios, todavía sigas aferrado en lo que tú estás haciendo. Eso es imperdonable. Solamente ten la humildad y acéptalo. Acéptalo solamente y cambia. Cambia tu manera de predicar y hacer el evangelio de Jesucristo. Cuando se corta el árbol del pecado, no le cortes de tallo. Sácalo, desarráigalo, con todo y raíz tienen que salir, porque brotando alguna raíz de amargura es peligroso. Hay de qué desarraigar todo el pecado desde el fondo. Dice en Mateo 3, versículo 8 al 10, en el lenguaje actual: demuestren con su conducta que han dejado de pecar. No piensen que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta a estas piedras las puede convertir en familia de Abraham. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Nuevamente, el llamado para ti, pastor. Y te está hablando Dios. Solamente soy vocero de lo que Dios está hablando. Dios tiene compasión y es clemente de los pecadores, pero que se quieren arrepentir genuinamente, que quieren dar frutos dignos de arrepentimiento. Quiere Dios, queremos esos frutos de arrepentimiento. Cambiemos nuestra manera. Ya no hables, actúa, para que Dios vea que tú tienes ese verdadero arrepentimiento. Dice en el Salmo 103, versículo 8, en Reina Valera: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Él es clemente para perdonarte aun cuando mereces la muerte. Él tuvo clemencia de mí, Él tuvo clemencia de David y puede tener clemencia para ti también. Todo esto estamos viviendo. No es otra cosa que nuestro Padre Celestial quiere que sepamos que necesitamos de Él cambie en nuestro corazón. El ser humano no tiene ninguna cualidad para cambiarse a sí mismo. Nosotros necesitamos ir a Dios para que Él cambie nuestra vida. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Ningún ser humano puede cambiarse a sí mismo. Siempre cuando hablamos de cambio, hablamos de la palabra de Dios que transforma. Como leímos en Isaías, la palabra de Dios que salió de su boca hará el efecto transformador en las vidas, en la vida que hizo. Esa transformación es cuando la palabra de Dios descendió a través de Natán, sí, pero descendió de la boca de Jehová Dios usando a Natán y confrontó a David. Así, de la misma manera, me usa a mí para que, ¿de quién es la palabra? Usando, Dios quiere usar cualquier persona y en este tiempo me está usando a mí. Es solamente eso, pero es palabra de Dios la que te está confrontando. Dice en el Salmo 51, versículos 10 al 12, en el lenguaje actual: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No hay mayor nobleza que reconocer nuestras faltas cuando estamos siendo confrontados. La nobleza del ser humano por su naturaleza pecaminosa no es reconocerlo. Cuando somos confrontados con la palabra, noble sería el decir: sí, yo soy ese pecador.
En lugar de decir, uy, estuvieron duras las pedradas, Dios no puedes ofender a Dios diciendo que sus palabras son piedras. No lo ofendas a Dios, ya es suficiente con lo que has pecado. No ofendas que la palabra de Dios son piedras y vienen a apedrearte. Si no es Pablo, no era Saulo lanzándote piedras como si fueras Esteban. No, no es así. Era Saulo el que lanzaba piedras a través de las personas para apedrear a Esteban. Pero a mí no me usa como Esteban, me está usando como Natán, usando una palabra de exhortación. Pero viene la consolación y la edificación para tu vida. Es difícil, mis hermanos. Mi postura es difícil. Y yo no me estoy justificando, ay, pobrecito el pastor Víctor. No, es difícil mi postura porque es difícil hablarle a los siervos que se creen, pues, que están bien y que todo marcha bien. Cuando una palabra nos manda Dios, es difícil pararte detrás de un pueblo y tomar la autoridad y decir, sí, yo voy. Cuando le dijo a Isaías, cuando el llamado en Isaías capítulo 6, y él le dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Y qué crees que le envió a decir? A exhortar a ese pueblo que estaba equivocado. Y de la misma manera, no es fácil cuando Dios nos llama a hacer esa palabra de exhortación. Dice en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31 en el lenguaje actual. Delante de sus discípulos, Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro. Pero las cosas que aquí se dicen se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así por medio de su poder reciban la vida eterna. Si nosotros vemos que Jesús vino a hacer muchos milagros, era solamente un testimonio de que el que cambia, transforma, el que tiene el poder de hacer esos cambios físicos, Él sigue siendo el mismo. Se llama Jesucristo. Para cambiar la mente y cambiar, Él tuvo que morir. Cuando Él hizo los milagros, Él no tuvo que morir. Él no fue a morir para hacer todas esas cosas que Él hizo. Él no tuvo que morir. Él solamente cuando Él caminó sobre el agua, calmó los mares, embravecidos, sanó a los enfermos, restauró a las manos, las piernas paralizadas, dio vista a los ciegos, oído a los sordos, hasta resucitó a los muertos. Un hombre embalsamado de 4 días de muerto, lo resucitó, pero Él no tuvo que morir. Pero para cambiar tu mente, pastor, cambiar mi mente, Él sí tuvo que morir, sufrir en un calvario, en un madero de tormento, para poder hacer este cambio. Así que vayamos a ese sacrificio de la cruz, para que nosotros vayamos a hacer y transformemos nuestra manera de pensar, transformemos nuestra manera de ser y de hacer las cosas, porque no estamos aquí como pastores para hacer lo que nosotros querramos, es hacer la voluntad perfecta de Jehová Dios de los ejércitos. No es fácil, te vuelvo a repetir, caminar con rectitud no es fácil, porque es más fácil hacer lo que tú hacías o haces, ahí llamando a esa gente ignorante, igual que tú, ignorantes, trayéndolos a una presencia falsa de Dios, porque Dios no está allí, Dios está en el cielo, y Él nos ha dado a un libertador, se llama Jesucristo, y ese velo se rompió hace muchos años. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 24 al 32, ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así que digan siempre la verdad. Quiero pausar una cosa aquí en el versículo 25. Nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Jamás vas a encontrar que somos miembros de una misma iglesia local. Nunca. Siempre va a ser miembros de un mismo cuerpo. La iglesia, la que va a venir Jesucristo, se llama, de acuerdo al libro de Efesios también, la iglesia gloriosa. Así se llama la iglesia en la cual va a venir Jesucristo. ¿Cuál es la condición de esa iglesia gloriosa? La iglesia gloriosa es la que pertenece y somos miembros de este cuerpo. Y somos llamados a pertenecer a la familia de Dios, no a la familia de una iglesia local.
Versículo 26. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darles al diablo la oportunidad de tentarlos. Quien antes fue ladrón debe de dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan lo que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán libertados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros. Perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Definitivamente, el cambio viene de Jehová Dios. La transformación solo la da Él. Si tú quieres ser cambiado y transformado, dale la oportunidad al Espíritu de Jehová Dios en tu corazón para que a través del Espíritu de Jesucristo haga esa transformación en tu corazón. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes. Y yo sé que los que son de Dios, esta palabra ha sido de mucha bendición. Y aquellos que no son de Dios, esta palabra fue de derrota, de crítica, de desconsuelo, de desilusión. Y quizás muchos ni siquiera terminaron esta palabra porque fue tan fuerte que dijeron, esta palabra es del diablo. Pobre, hay que orar por esas personas. Si tú conoces a pastores que han descrito esta palabra, ora por ellos. Pero si tú estás en esa congregación, escapa por tu vida. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te doy gracias por la fortaleza, la fuerza que tú me das para predicar esta tu palabra. Te doy gracias porque yo puedo sentir tu presencia dentro de mí. Puedo sentir que tú estás aquí respaldándome, dándome las fuerzas, dándome el respaldo que yo necesito para hablar con autoridad, como tú lo has hecho en todos los tiempos, que tú has llamado a Natanes en todas las generaciones. Siempre serás el mismo Dios llamando a gente que predique lo que tú quieres que prediquemos. Solo predica mi palabra, dice la Escritura Sagrada. Y en el nombre de Jesucristo, yo te bendigo a cada familia que está viendo esta palabra y los bendigo en el nombre que sobre todo nombre, y declaro que el Espíritu Santo ha de convencerte de toda palabra en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.